Bueno, esta es la última tutoría. Como podéis ver, nos quedan por visitar 2 temas. Y el otro día que vimos la práctica, pues a lo mejor tenéis alguna duda, pero este tema también tiene que ver con la práctica, lo volveremos a nombrar. Veis que estos 2 temas son un poco más laterales, aplicados, más cortos además. Bueno, pues vamos a ver si hoy los podemos ver con cierta atención, la atención que merece. En el 9 tenemos las técnicas de medida. Veis que hay 3 tipos de técnicas de medida. Y en cada uno nos propone, nos las presenta y las valora. Nos las presenta y las valora. Fisiológicas, conductuales y subjetivos. ¿Por qué esas 3 vienen en introducción? En cualquier caso, yo cuando mido la motivación estoy optando por ver un correlato en alguno de estos niveles. Por ejemplo, fisiológico, podemos medir la motivación viendo la conductancia de la piel, la presión sanguínea. Recordad que la motivación correlaciona con cierta actividad. Bueno, pues puedo estar en este nivel. También puedo estar en el individual, como hicimos en la prueba, en la práctica 2, un cuestionario, preguntas directas o una entrevista me puede dar un nivel de motivación de la persona. Social, cómo motivar a un grupo, aumentar la motivación en la escuela, incluso el filosófico, por qué somos seres activos. Bueno, el filosófico en la asignatura no lo vamos a ver, pero estos 3 sí. Y serían, según el nivel que estemos usando, estaremos utilizando unas medidas u otras. Luego también, como hemos dicho muchas veces, la motivación puede ser medida para ver qué efectos tiene. Yo mido lo motivadas que están las personas y miro, por ejemplo, el rendimiento. Aquí la motivación sería variable independiente. O puedo hacer alguna intervención en el contexto, por ejemplo, pinto las paredes de verde y veo qué efectos tiene en la motivación. Aquí la motivación sería variable dependiente. Bueno, en ambos casos tengo que hacer una medida de la motivación. Ya hemos hablado de ellas. ¿Cómo puedo saber yo qué correlatos tiene la motivación? Bueno, pues tiene correlatos conductuales, que está motivado, hace cosas diferentes que no está motivado, la conducta es un buen correlato. Otros son las medidas fisiológicas, el corazón, la conductancia, estado de activación. Y, por último, las cognitivas, que las puedo preguntar directamente en una entrevista o en un cuestionario, es decir, autoinformes. Siempre es la persona la que me da el dato, más o menos de forma directa o más o menos estructurada. Pues esas son las 3 tipos de medida que vamos a tener. Conductual, fisiológica y subjetiva. Recordad que la que hicimos en la PEC era un cuestionario. Era una medida subjetiva y dentro de las medidas subjetivas era una serie de preguntas directas donde responde una escala tipo Likert. Ventajas e inconvenientes de cada una. Vamos a verla. La conducta. La conducta se puede medir varios aspectos de la acción. Podemos ver algunos más, pero principalmente la tasa de la conducta, es decir, cuántas veces se hace algo por unidad de tiempo. Una persona motivada hará más a menudo una actividad, ¿no? Yo qué sé, que va a entrenar al gimnasio, a más veces vaya, más motivado, ¿cierto? A ciertos errores, que es la exactitud que se supone que también está relacionada con el esfuerzo, con la motivación. Una persona cansada, por supuesto que hay otros factores, una persona más hábil acertará más, pero la línea de aciertos variará en función de en cada persona variará en función de la motivación. Tercera, las elecciones. Cuando yo te dejo hacer lo que quieras, probablemente elegirás aquellas acciones que te motivan más. Otra forma de medirla, ¿no? Alternativas y elección.
Y por último, el tiempo de reacción. En ciertas conductas, el tiempo que tardamos en iniciarlas es una muestra clara de si estamos motivados o no. Bien, cada una de ellas tiene su dificultad, su ventaja y su inconveniente. La tasa de conducta bastante clara, pero hay que poner una unidad de tiempo, una frecuencia base, no es tan fácil a veces. Los aciertos también es difícil a veces definir qué es un acierto y qué es un fallo. Otras veces no, sí o no, pero a veces la exactitud no es tan clara. Y bueno, la elección depende de las alternativas. Y el tiempo de reacción, pues tiene que ser una conducta que se ajuste a que el tiempo de reacción, la variación del tiempo de reacción sea significativa. Si es una conducta que varía mucho, a veces tarda 100 milisegundos, a veces un segundo, probablemente no vamos a encontrar diferencias que nos ayuden mucho. Hay mucha variabilidad, no funciona. Las respuestas fisiológicas. Estas son las que más se usan en estudios controlados de laboratorio, porque podemos usar los instrumentos de valoración del sistema nervioso, neurológico. A veces, como hemos dicho antes, las medidas fisiológicas son la variable independiente, es decir, un indicador de qué está ocurriendo y qué efectos tiene. Yo mido la medida fisiológica a ver qué efectos tiene. Y otras veces serán la variable dependiente, es decir, yo haré una intervención motivadora y veré qué efectos tiene en las variables fisiológicas. En el primer caso, hablaremos de psicología fisiológica. Un cuadro que tenéis en la página 221. Yo hago alguna intervención y veo qué efectos tiene. O sea, intervengo en el sistema nervioso. Estimulo alguna zona para ver qué pasa. Como si ponemos en el cerebro alguna zona del cerebro, la estimulamos a ver qué pasa. La estimulación del cerebro es la variable independiente. Va a tener efecto, ¿no? Se usa mucho con animales, más fácil de manipular. Y la medida es la variable dependiente, le llamamos psicofisiología. Aquí lo que veremos es cómo las reacciones, cómo reacciona el cuerpo ante diversas condiciones, conductas o contextuales, variables contextuales. Bien, bueno, fijaos también que las lesiones en el sistema nervioso o en determinadas estructuras fisiológicas podemos ver qué efectos tienen o la diferencia que tienen con otras personas sin efecto, sin lesión. ¿Cuáles usamos usar? Bueno, la piel. La piel tiene una actividad eléctrica constante y una variación de potencial en diversos puntos que cambia en función del estado de activación. Recordad que la motivación, un componente activador, lo hemos visto, correlaciona con la motivación de forma objetiva. Es una actividad bastante continua que se puede utilizar para establecer el nivel de motivación con cierta fiabilidad. Y bueno, tenemos varias medidas posibles y varias dificultades también. Los electrodos, la zona del cuerpo donde se mide, en fin. Leedlo, que no es muy difícil. Segundo, los cardiovasculares. Bueno, el cambio de potencial y la resistencia a conductancia, la resistencia a la circulación eléctrica, la conductancia a la facilidad y el potencial natural, la diferencia de carga en diferentes puntos y cómo va cambiando las medidas. En las cardiovasculares, es decir, la actividad del corazón, podemos medir, y sabéis que es una variable popular, la tasa cardíaca
con la emoción y la motivación, la frecuencia o tasa cardíaca, la cantidad de latidos por minuto, el flujo de volumen sanguíneo que impulsa, que correlacionará con el otro, por supuesto, en diversos lugares o vasos sanguíneos, y la presión. Todas esas medidas, y alguna más, son indicadores que correlacionan bastante con la motivación. Acelera el ritmo, aumenta la presión y disminuye el flujo sanguíneo periférico, o sea, incrementa el central. En general, eso indica mayor motivación. Valoración. Estas se utilizan muy a menudo, las fisiológicas, pero tienen algún pequeño problema. Primero, que son medidas indirectas, por supuesto, igual que la conducta, pero estas son medidas que pueden, correlacionan con la motivación, pero no solo con la motivación, y hay otros fenómenos corporales y otras circunstancias que pueden variarlas y nos pueden contaminar el resultado. Y luego, para algunos autores, el hecho de que el cuerpo reaccione, el sistema nervioso reaccione de una forma, no significa que la correlación con el significado psicológico que nosotros le damos, la interpretación que nosotros le damos, sea unívoca. Puede ser muy diferente. La misma reacción fisiológica, el aumento de la presión cardíaca, puede ser debida al miedo, a algo y a la atracción de algo, ¿no? Entonces es muy difícil correlación, o sea, sacar una conclusión por esa ambivalencia. Bueno, lo que hacemos para tratar de neutralizar esos problemas es utilizar varias medidas, no una sola. Entonces, a lo mejor con un patrón de algunas, y si todas van al mismo sentido, podemos sacar mejores conclusiones. Y por último, las medidas de estado subjetivo y sentimientos, que es la de los cuestionarios y pruebas estandarizadas. En esta, yo me referiría a la prueba de PEC que hemos hecho, en la que recordáis que se basa en la teoría de autodeterminación, son teorías cognitivas. Por supuesto, la medición del autoinforme implica o requiere que la persona es consciente de sus motivos o los puede expresar en su conducta habitual, nos puede contar cosas que nos dan pistas. Una entrevista abierta puede servir como una exploración de los aspectos de personalidad, lo que más motiva a una persona. Un cuestionario, como vimos el otro día, puede darnos incluso una visión estructural con una medida bastante objetiva, y con una medida objetiva podemos comparar antes y después, como hicimos en la PEC, y además todo esto se puede utilizar para comprobar qué hacen las personas después, para ver predecir la conducta y ver si la interpretación de las personas, o sea, la autoinformación que nos dan las personas es un mejor predictor de la conducta que otras. Bueno, ahí tenéis. Las diferentes opciones, si pensáis en la estructura, lo que es cada una, tenéis el cuadro en la página 225 en la que podemos deducir inmediatamente las ventajas y los inconvenientes. El autorregistro, la autoobservación, que requiere que la persona ponga sus datos o las mida, tiene la ventaja de que son más fácilmente aplicables, que es la misma persona la que no hay una interpretación de otro, sino que es la misma persona la que da la información, pero obviamente a la vez esa persona puede estar sesgando, puede estar torciendo la información involuntariamente o voluntariamente. También la autoobservación, la autoobservación es el autorregistro sería ir tomando notas de algunas muestras de lo que haces de vez en cuando, es mucho más económico. La autoobservación es
mucho más intensa, es decir, en el tiempo la experiencia es más compleja, no es apenas un registro puntual, sino más compleja, por lo tanto las dificultades también son que es más costoso. La entrevista, como abierta, nos da mucha información, se puede dirigir hacia que nos interesa, pero a la vez requiere mucha experiencia, costosa, y probablemente puedas haber sesgos por parte del entrevistador dirigiendo o haciendo sin querer, haciendo que el entrevistado vaya en una dirección u otra. Y por último, el cuestionario, que es más económico, más rápido, que se puede hacer de una forma, como vimos en el ejemplo, más fácil, pero claro, tiene que si la teoría en la que se basa el cuestionario, si las preguntas o los ítems no tienen la calidad que deben tener y si no se entienden bien por las personas, pues nos da también medidas torcidas. Eso, las ventajas e inconvenientes. Y en general, de todas ellas, lo que hay que reflejar, lo que hay que tener en cuenta es que son muy subjetivas. ¿Qué quiere decir? Que al ser la persona a la que nos informa lo que está ocurriendo, depende de su bagaje cultural, de cómo entiende las palabras, para decidir que eso es para que limita su validez. No hablamos siempre el mismo lenguaje, no hay precisión, y menos las personas legas, que no tienen por qué conocer el significado que le damos a otras personas, o no tienen por qué darle el mismo. Eso por un lado, la precisión. Por otro, las distorsiones que voluntaria o involuntariamente tenemos casi todos, que es la deseabilidad social. Yo no suelo contestar cosas que vayan en contra de la norma. Yo no. Lo que haces es tratar de dar una buena imagen. Es un motivo muy poderoso que tenemos todos en mente, queramos o no, que genera buena impresión. Y la autodecepción, que es admitir cosas malas de uno mismo, también nos cuesta mucho. Nos cuesta reconocer que algunas cosas las hacemos mal. Bueno, la mayoría de las escalas de cuestionarios y muchas de los autorregistros de observación incluyen una medida de estos sesgos, de la deseabilidad social y de la autodecepción. También de la sinceridad, o sea, de si las respuestas han estado, no la sinceridad, sino que las respuestas se han dado con cierta calidad. La persona ha estado pensando en lo que quiere decir y lo ha dicho con cierta calidad, pues mediante preguntas de control. Y una escala que nos dice si ese cuestionario es válido o no. Una pregunta de control puede ser preguntar lo mismo de 3 maneras diferentes y ver si las 3 respuestas coinciden, y si no coinciden, la única conclusión que podemos sacar es que el cuestionario quizás no sea válido. Bien, y por último, o sea, hemos dicho, las creencias de interpretación subjetiva puede variar, la deseabilidad social, la autodecepción, que son sesgos habituales, y por último el formato, la prueba escrita. Si me canso, me preguntan 500 cosas también. El orden de los ítems, la sugestión que puedo dar con el enunciado. Usted se siente tal, y puedo sugerir respuestas. Y bueno, lo que se suele hacer es, aparte de esas escalas, intentar comprobar los datos con otro tipo de pruebas o aproximaciones diferentes. Si utilizamos varias de ellas, subjetiva, alguna tasa de conducta, 2 o 3 diferentes, los datos concuerdan, pues ganaremos en fiabilidad. Bien, veis que el capítulo de medida es sencillo y corto. También el último, por su naturaleza aplicada, aquí os he puesto el cuadro de variable independiente y variable dependiente, las fisiológicas, y las ventajas e inconvenientes de las subjetivas. El tema 10
ya vemos que es la aplicación. Bueno, en realidad lo que hace es elegir algunos ámbitos, para poner ejemplos, de la vida real, de cómo la investigación básica de motivación que hemos visto a lo largo de la asignatura, que es muy básica, que estamos hablando de los procesos elementales de la motivación, pues cómo se pueden aplicar en concreto en la actividad deportiva y física, las adicciones y las técnicas de publicidad. Hace un repaso un poco de históricamente que se ha hecho en estos campos y las variables que importan, es decir, cómo se utilizan y los efectos que pueden tener. En la actividad física y deporte nos distingue primero entre ambos conceptos, hablando de deporte como el competitivo y la actividad física como la actividad de mantenimiento. Bueno, también puede ser actividad normal de las personas, pero ambas ellas tienen diferencias, por supuesto. El deporte es competitivo, pero las dos convergen en que contribuyen a la salud y por lo tanto contribuyen al bienestar personal y social. Y todos sabemos, o nos suena, que mantener esos estándares de actividad requieren un esfuerzo, por lo tanto, una motivación. Primero, identificarse con los objetivos, la dirección de la motivación, de salud, de bienestar. Y segundo, la activación suficiente por el esfuerzo continuado para ir para mantener la disciplina del gimnasio y durante la práctica, sobre todo en deportes competitivos. La mayoría de los deportes requieren una mejora continua que implica una concentración, un esfuerzo, y cuando nos implicamos en la actividad competitiva hay un estrés, una ansiedad. Y aparte, por el estudio de este ámbito para la mejora de la actividad en sí o del bienestar es importante, pero también para saber cómo funciona la motivación. Las situaciones deportivas pueden ser un lugar donde experimentar y entender los procesos de motivación por sus características especiales. Bueno, el deporte con reglas y competitivo, y la actividad también, bueno, también es lúdico. El deporte puede ser una actividad divertida, pues una actividad competitiva y profesional, pero siempre suele estar asociada al intento de mejora y la comparación con los demás, que son fuentes de motivación muy importantes. La actividad física y el deporte en psicología van unidas ahora por ese aspecto, aunque obviamente actividad física no tiene por qué tener el componente competitivo, pero sí quizás el de esfuerzo. Históricamente, en Roma en el 65 empieza, bueno, habéis visto que la motivación en un campo de estudio en psicología relativamente abandonado en los tiempos del conductismo, la psicología cognitiva de los años 50, 60 del siglo XX, lo incluyen, y también, como podéis ver, la deportiva. Y también en el siglo XX se ha producido un despegue del deporte como una actividad social importante. Y en ese despegue del deporte como actividad social, la psicología ha entrado desde siempre, pero cada vez más, y hay dos tendencias, nos nombra el texto, que habría que poder distinguir. En Europa, sobre todo en la Europa del Este, aunque ahora ya estos bloques están pasados de moda, pero en su día no, intentaban más bien resultados, ¿no? Campo práctico. Y bueno, tenían sus teorías, McLaren, Murray, recordáis las teorías que hemos visto, la mejora del rendimiento, y bueno, y utilizaban la motivación de logro, recordáis.
era la base. Y para medir la motivación de logro, medir las actitudes, cuestionarios y autoinforme. Y la investigación norteamericana en Estados Unidos, que se orientó mucho más a la parte académica, es decir, a ver qué variables contribuyen al estudio de la motivación más que el rendimiento en la parte científica. Y se utilizó mucho también el rendimiento, pero como el papel de la activación. ¿Os acordáis de Jacques Dawson? El rendimiento depende de la activación y los métodos, pues en vez de cuestionarios, utilizan más medidas conductuales de tiempo-reacción. Nada más. Hoy en día, esta investigación ayuda, por supuesto, a la mejora de la salud comunitaria, también a evitar lesiones y trastornos, y sobre todo también en qué medidas se pueden aplicar a poblaciones con algún problema que les pueda beneficiar especialmente. Vimos en el capítulo de la cognitiva que la atribución de lo que a mí me pasa y la motivación intrínseca son muy importantes. En este campo, esa parte es muy importante. Cuando yo fracaso, me va mal, ¿a qué lo atribuyo? Y cuando tengo éxito, ¿a qué lo atribuyo? El por qué me dedico y pongo esfuerzo en el deporte, si es para el premio o es para mejora, recordar todas estas cosas, aquí son muy importantes. La teoría de autodeterminación, la que hemos visto en la PEC. No sé si lo tengo aquí. No, vamos a las ahí. Las diversas investigaciones. Cuando la gente persiste más en actividad física. Primero buscamos la necesidad que está cubriendo, tipo de motivo, y ver qué efectos tiene. El deporte normalmente se hace para la mejora física, estar mejor físicamente, por el disfrute en sí de ese momento, o la experiencia reconfortante, el estímulo que me produce. También hay motivaciones sociales, competitivas, todo eso. En cada una de ellas podemos rastrear los motivos que hemos hablado del tipo de atribución, bueno, cada uno, los modelos teóricos que hemos visto y todos los niveles de análisis que hemos nombrado, fisiológico, hablamos en el capítulo anterior. Todo esto lo hemos visto ya. Entonces, las teorías cognitivas de establecimiento de metas, objetivos y planes son las que más cuadran aquí. En cierta medida, si os fijáis en los entrenamientos deportivos que tratan de automatizar ciertas respuestas, son muchas veces repetitivos, conductistas, ¿no? Te enseñan una técnica a través de la repetición y el refuerzo positivo. Pero también combinan el visualizar un objetivo, metas concretas, las atribuciones, la interpretación. O sea, en definitiva, estamos utilizando la teoría que hemos visto conductista combinada con la teoría cognitiva. ¿Por qué, por ejemplo, compite un deportista de alto nivel, un deportista profesional? Probablemente el entrenar, que es una cosa muy dura y de sufrimiento, requiera una motivación muy alta. Y esa motivación, a cierta altura, ya no es el ganar dinero, sino ganar pues, cuestiones mucho más sociales. La mejora propia, el crecimiento potencial, hacer historia incluso. Bueno, o sea, puede haber objetivos para entrenar hoy a corto plazo porque tengo una pequeña lesión muscular y debería ir superándola, y a largo plazo pues llegar a ser, yo qué sé, el mejor de mi barrio en tal deporte, el mejor del mundo, de lo que sea. Entonces, hacemos planes y metas a medio y largo plazo y buscamos información, o sea, buscamos datos que nos confirmen que vamos por el buen camino.
El condicionamiento es obvio también. Si vais a hacer una actividad, lo primero que tratan los entrenadores es de quitar malos hábitos y suplirlos con buenos hábitos, movimientos, automatismos. Y una vez que el movimiento lo haces bien, hay que automatizarlo a esa repetición y el entrenador te da ese refuerzo de decir vas bien, vas mal. Pero lo más importante, esa parte es importante, pero la más importante es la parte cognitiva. ¿Recordáis? Lo recordamos, no sé, el gráfico que vimos en el tema 8. La atribución. Si una persona con alta motivación de logro, recordamos que prefiere niveles intermedios de dificultad, ni tan fácil que no le dé ninguna satisfacción, ni tan difícil que sea muy difícil de conseguir el rendimiento que yo espero. Lo aplicamos aquí. Y en cuanto a la atribución, recordáis que Weiner decía, si las causas a las que yo atribuyo el rendimiento en determinada situación, y recordad que eso lo hacemos siempre, son internas o externas, estables o inestables, controlables o no controlables, la posibilidad de repetición es mayor o menor. Si yo tengo éxito y creo que es por una causa interna, es decir, mi capacidad o mi habilidad, estable, porque es una habilidad innata o que no me va a bajar, que la tengo para siempre. Y controlable, es decir, cuando yo quiera la pongo en marcha, no depende del día ni del año. Ese éxito para mí generará una confianza y una motivación absoluta. Pero ese mismo resultado, si lo atribuyo a una causa externa, el contrincante no lo ha hecho bien, inestable, he tenido un día bueno, pero es un día bueno, e incontrolable, no sé por qué, me sale el día bueno, a veces sí, a veces no, obviamente no funcionará. Y sobre todo recordar la teoría de la autodeterminación, la que vimos en la PEC. En la teoría de la autodeterminación hacíamos un continuo entre la desmotivación absoluta, no quiero hacer nada porque no tengo ninguna motivación, pasábamos por las motivaciones externas de 4 tipos, una externa que era por el premio, otra externa que era por la vergüenza del compromiso, otra en la que aceptaba ciertos objetivos, los interiorizaba y decía, bueno, sí, hacer deporte no es tan malo, algo bueno tiene, aunque cueste, y el cuarto nivel era ya que lo interiorizaba como algo, es verdad, la salud y en la vida hay que integrar el deporte, mucho más completa. Esas 4 eran todavía motivos externos y luego pasábamos en la escala a la motivación intrínseca, que también teníamos varios tipos, del rendimiento, de ejecución o del disfrute de la actividad en sí, del sentimiento que ponía. Esa teoría de autodeterminación es perfectamente aplicable en deporte. De hecho, nace aquí y se usa para equipos. Como lo hemos visto en la PEC y la hemos visto en el capítulo correspondiente, simplemente la recordáis. El cuestionario que usamos era eso. Bien, por supuesto la motivación intrínseca es la mejor para este tipo de actividades si asumimos que el deporte es beneficioso. Los niveles de esta escala, cuando hacemos un cuestionario, correlacionan perfectamente con el rendimiento y sobre todo con el abandono o el seguimiento y la persistencia de la actividad deportiva. En los niños, cuando inician esta actividad deportiva, que puede ser la creación del hábito, si están acostumbrados o los acostumbramos a hacerlo por recompensas externas,
se produce aquello que hablamos de la paradoja del incentivo. En lugar de aumentar la motivación, la disminuye porque no interpreta que lo está haciendo por algo externo, no porque a él le guste, y puede llevarnos a abandonar. En adultos, a veces lo que se ha hecho para ver qué factores afectan a la persistencia es preguntar directamente a las personas en autoinformes por qué han abandonado. Mucha gente ha señalado que la presión de la competición, el hincapié en ganar, es decir, toda esa presión también de motivación externa, que sea social, son importantes para abandonar la presión. Veis que aquí pone muchos ejemplos del cuestionario, porque deportivo, recordadlo. Practico deporte para demostrar a mis amigos lo bueno que soy. ¿En qué lugar de la escala está? Bueno, lo leéis y todo eso. Si hago deporte sin propósito, experimento apatía, depresión, lo dejo rápidamente. Si recibo premios externos, probablemente puede disminuir la motivación intrínseca. ¿Recordáis qué aspectos de los reforzadores hacían que disminuyeran más la motivación intrínseca? Si eran tangibles, si eran salientes, si eran esperados, lo reducían mucho más que si eran intangibles, es decir, inesperados, poco visibles. Bueno, pues todo eso aquí entra. Es más fácil llegar a la desmotivación y dejar de entrenar cuando la motivación es intrínseca. O sea, la motivación intrínseca, fuerte predictor de la continuidad, de que haya más. Y el abandono, a más motivación extrínseca, más abandono. Lo que esperamos. Bien, segundo punto, las adicciones. Muy importante porque, bueno, primero, ¿qué es una adicción? Una adicción es una conducta, normalmente de consumo, pero puede haber otro tipo de acciones que son acciones, no son consumo. O sea, una conducta persistente a pesar de nuestra voluntad, o sea, no controlada por nuestra voluntad y que nos genera un problema, o sea, no es positiva para nosotros. Por analogía o por frecuencia, perdón, hablamos de adicciones de sustancias, podemos estudiarla así, pero por supuesto están muchas otras, ¿no? Las ludopatías, las cualquiera. La adicción nos genera un refuerzo, una recompensa, la sustancia en sí nos da un placer a corto plazo y generalmente nos perjudica a largo plazo. En eso del control, hay personas que son más tendentes a adelantar la recompensa y personas que pueden aguantar más tiempo para obtener una recompensa mayor. Y la adicción es una pérdida del control, una obsesión por el corto plazo y por lo tanto es una anomalía de la motivación. Una anomalía porque no es funcional y la regulación y control de nuestra conducta falla. Busco recompensas inmediatas y no soy consciente de que a largo plazo podría tener algo mejor y no hago el esfuerzo necesario para evitar. O sea, los motivos se desordenan y se ponen en la jerarquía motivos menores que afectan a otros mayores, pues por ejemplo, el bienestar económico, las relaciones afectivas, la familia, se ven afectados. Bueno, de la droga, pero quiero que veáis ese esquema habitual de una adicción desde el punto de vista motivacional, ¿no? Los objetivos se ciegan nosotros, el deseo compulsivo por la refuerza a corto plazo, hace que no podamos controlar la activación que nos genera y que ciegue un poco nuestra valoración, nuestras atribuciones. O sea, una adicción es un comportamiento frecuente que no podemos controlar, que nos genera un problema a largo plazo. Algunas personas son más
sensibles por cuestiones genéticas, por cuestiones cerebrales, la forma de funcionar, y bueno, y señala que todas las sustancias que generan adicción también suelen afectar al sueño. Curioso. Las conductas adictivas pueden venir por muchos motivos. A veces una conducta adictiva viene originada por una presión social, otras veces por una cuestión genética de predisposición. No podemos saber solo por la conducta cuál es la motivación que la ha generado. Y al revés también, la misma motivación puede generar conductas muy diferentes, ¿no? Diversos consumos de drogas, lo que sea. Para distinguir cuál es la causa hay que buscarla. Es muy difícil. Pero en general hay unos motivos genéricos que están en la base de muchas o casi todas las adicciones. El primero, inadaptación social. Para mí el mundo no es justo, o donde yo vivo, y me desvío para huir un poco de la sociedad esa. Segundo, problemas emocionales. Si yo no encuentro satisfacción o aceptación por ejemplo, en la familia, es fácil que me asocie con cualquier grupo que me acepte y me pueda adaptar a ello. Y a veces incluso, pues si yo tengo un trabajo que no me gusta, una actividad que no me gusta, me refugio a lo mejor en el alcohol para soportarlo mejor. También es una especie de problema emocional, ¿no? Otros, tendencia hedónica. Siempre hay gente que es más proclive a probar cosas nuevas, a ver qué tal sabe, que otras. Y, por último, pues gente que tiene alguna enfermedad, alguna dolencia y la alivia con eso. O sea, en esquema, en resumen, problemas sociales, emocionales, tendencia hedónica y problemas físicos o dolencias. Son las causas habituales. Y luego, esquema. Se utilizan habitualmente medidas de autoinforme. Y sabemos que en las medidas de autoinforme la deseabilidad social, aquí tenemos la deseabilidad social es importante, pues más aún cuando hablamos de adicciones, porque normalmente socialmente son rechazadas y es muy difícil que se admitan la frecuencia y la cantidad que una persona tiene. Lo esconde, queriendo sin querer lo esconde. Pero a veces medidas indirectas como verbalizar qué problemas, las actitudes, qué me gusta, qué no me gusta, aunque no me dé una idea clara de lo que está ocurriendo, sí me da alguna pista de que existe esa adicción. Y por supuesto, como hablamos en deporte, los factores que ayudan a que la adicción se disminuya o aumente, pues tienen que ver todos los factores individuales, grupales, sociolaborales, los habituales. Las fases en el desarrollo de las adicciones que viene en la página 239 son inicial, consumo esporádico, una fase en que se consume mucho más frecuentemente, una fase de mantenimiento que se generaliza, una adicción a más se generalice, más durará, y finalmente la posadicción o la bajada. Imaginaos, pues yo que sé, el alcohol, ocurrir. El alcohol puede ocurrir solo en fin de semana o se va generalizando a casa en todos lados y todos los días de la semana. Pues eso. La accesibilidad de las adicciones, sí, la accesibilidad también. A ver, la accesibilidad es la tentación. Si tú tienes problemas, como decimos, problemas sociales o emocionales, y a mano tienes una salida, por ejemplo, alcohol, probablemente es más fácil, por eso hay más alcohólicos que heroinómanos, porque está más a mano. O sea, sí, la accesibilidad es
no es que se fuente de motivación, sino que elegir esa salida es más probable. O sea, la dirección de la motivación es más probable que vaya hacia ahí. Bien, mecanismos de desarrollo de las adicciones, lo que vimos en el capítulo 7 y 6 de los hábitos y el aprendizaje. Por condicionamiento clásico, una sustancia me da un placer inmediato y poco a poco voy asociando la sustancia que me da el placer y todo lo que rodea a esa sustancia, el contexto donde estoy, la gente. Todo eso pasa a tener un efecto también agradable. Es decir, el que tiene pues, adicción al alcohol, por ejemplo, que suele beber con amigos, tales sitios, entrar al bar, es mucho más fácil que mantenga esa adicción y se generalice y genere respuestas incluso de tolerancia y de abstinencia, que ahora diré lo que es. Sí, se puede ser adicto a algún deporte, de hecho existe. Yo creo que lo nombra incluso aquí, adicción al deporte, en la página 240. Sí, claro que se puede. ¿Por qué? Porque aumenta la euforia, aumenta la autoestima. A ver, cuidado, adicción es negativa, pero bueno. Bueno, el condicionamiento clásico. Si yo todo lo que hay alrededor de la sustancia ya genera una reacción de mi cuerpo, porque la adicción es negativa, el cuerpo trata de echar el alcohol, necesitaré más dosis de alcohol para el mismo efecto, tolerancia. Y también la abstinencia condicionada. Si yo salgo, o sea, tengo todo ese estímulo del bar y dejo de beber, ese estímulo del bar ya genera una necesidad que me genera una tensión, vamos, que me presiona a beber porque está condicionada, ¿no? Porque todos esos estímulos están asociados al beber, ¿no? Sabes que el que ha dejado de fumar le cuesta horrores dejar de fumar cuando toma café, porque siempre tomaba café cuando fumaba, si alguno lo habéis vivido, lo sabréis. Hay un condicionamiento clásico, ¿no? El café te genera esa necesidad. Y el condicionamiento operante, que es hacer cosas, el hecho de salir, de ir con los amigos, esa conducta está reforzada, porque me siento bien cuando lo hago. Y si no lo hago, me siento mal. Entonces, la abstinencia me lleva a salir y hacer cosas para sentirme bien o para dejar de sentirme mal. Condicionamiento operante por refuerzo positivo, porque el alcohol me gusta, o por refuerzo negativo, para desembarazarme de ese malestar que me da el estar sin beber, ¿no? Estar mal. Ese es el condicionamiento operante que vimos. Refuerzo positivo y negativo. Escape, evitación de una sensación mala o buscar un estímulo bueno. Bueno, ya habla de las adicciones conductores. Por ejemplo, hacer deporte. Hacer deporte también lo puedes hacer por la endorfina que te genera, refuerzo positivo, o por quitarte la tensión del cuerpo, pues a veces es una especie de catarsis, pues también. Y por último, la publicidad, y la publicidad es bastante evidente leerlo. La publicidad, que en principio se ha analizado de forma diciendo lo que buscamos es cubrir ciertas necesidades. Bueno, pues es una parte de los productos. ¿Sabéis que otra parte de los productos es crear las necesidades? En realidad, hoy en día, rara vez la publicidad se dedica a decirte lo útil que te va a ser un producto, sino que genera una necesidad nueva a través de condicionamiento clásico y operante. Condicionamiento clásico. Si asociamos el producto con algo bueno, que ya de por sí te gusta, sean personas famosas, sean estímulos sexuales, en fin, solo tenéis que mirar los anuncios. Hoy en día, cuando te anuncian un perfume, parece que tu vida va a ser de color de rosa, vas a vivir en el paraíso. Lo que te estás haciendo es como una colonia, ¿no? Pero bueno, esas necesidades humanas de pertenencia, de prestigio, de estar, las asocian a un producto a través de presentarlo juntos. Y ese producto te genera ese subido. O sea, ciertos coches te generan un subido. Bueno, pues eso es condicionamiento clásico. Y el operante es que vayas a comprar.
que necesites la cosa y vayas a comprar. Entonces, puedes ir porque lo necesitas o puedes ir porque emotivamente te han condicionado. Y, por supuesto, cuando yo compro algo, hay parte de los dos, porque lo necesito o por el producto en sí, pero también por esa necesidad psicológica, ¿no? Y para eso están estos grupos de productos que nos propone Boots. Las necesidades psicológicas que cubren los productos, más allá del producto en sí, lo físico, pueden ser de prestigio. Solo los buenos llevan esto. O alguien como tú se merece este coche. De estatus, clases y exclusivas. De madurez, no cualquier. O sea, tienes que llegar a ciertos límites. Reducir la angustia. Usted está mal porque quiere, tiene que, si hiciera esto, si consumiera este producto estaría mejor. Los hedonistas, aquellos que te dicen el placer que tú vas a sentir, ¿no? Cuando te decían, yo qué sé, los flanes o cosas así. Y los funcionales en el sentido de que, yo qué sé, más relacionados con necesidades más habituales. Bueno, pues eso, clásico del operante. Y por los consumidores, ahora voy. Y los consumidores respondemos y vamos y respondemos a esto y bueno, también podemos extinguir, cambiar de un producto a otro, eso es la competencia entre la publicidad. A veces tratan de que generalicemos y consumamos muchos productos similares, es decir, a ver, se produce la generalización siempre, si a mí me gustan los coches, me gustan todos, y también las marcas quieren que consuman la suya y no la otra, y tratan de asociar la suya. Y aparte el ejemplo del libro, Alimentos saludables, por ejemplo, el producto que produce una angustia. Pues aparte de los alimentos, pues por ejemplo, ciertas terapias que te dicen, usted tiene ansiedad porque no se cuida. Hoy en día sabemos cuidar. Entonces te proponen terapias alternativas, te proponen remedios milagrosos, las flores de Bach, por ejemplo, que se basan en la angustia. Bueno, y esta es la teoría. Ya no hay más. Ya veis que estos temas son más de leer. Sí, o libros de autoridad. Ya veis que son más de leer, pero aquí tenéis unos cuantos anuncios que obviamente podéis ver que se asocian cosas que tienen mucho que ver con el producto en sí, la chispa de la vida. Evaluación o tendencia hacia un político en elecciones en un ámbito de aplicación. De tendencia hacia un político. Hombre, el político también hace publicidad. Te motiva para que le votes, claro, también. No sé si te refieres a que es atractivo. Bueno, satisfacer la funcional y crea todas esas necesidades que utilizamos y creo que no tengo nada más. Los que os quería enseñar en estos minutos que nos quedan, en el que hemos visto la teoría, era un consejo de cómo afrontar un examen tipo test, como es este de motivación. Veis que tenemos 10 temas más las 2 prácticas, entonces yo lo primero que haría es ver de qué habla cada tema, tener clara esa estructura y cuando leo la pregunta, el día del examen, yo haría estos pasos. Os aconsejo, vamos, cada uno tiene su estilo. Pero yo lo primero que haría es delimitar el tema tapando la respuesta. Leería solo el enunciado. ¿Qué es esto? Mido qué palabras salen aquí que me digan de qué tema estamos hablando. Medición, autoinformes. Esas palabras me dicen que estoy hablando del tema de medida. Y si la pregunta se puede contestar, pues yo leería a ver si puedo ya contestarla sin siquiera ver las respuestas alternativas. Si esa respuesta me la sugiere ya el texto o me acuerdo, perfecto, destapo y miro. Si no me la sugiere, destapo y lo primero que haría es descartar alternativas ridículas que no me sirven. Pues, por ejemplo, la C, ¿no? Dice, errores propios no creo que tenga que ver con la desigualdad social, ¿vale? Y de las 2 que me quedan, pues tomar una decisión. Tomar una decisión y responder una a 2.
Ya digo que esto es una cuestión muy personal, cada uno tiene su forma de hacerlo, pero esta tiene la ventaja de que, aparte de aplicarla de forma flexible, no con todas las preguntas, a lo mejor algunas lo haces, pero borrar las alternativas muchas veces te ayuda a quitar distracciones, a centrarte en lo que sabes. Identificar el tema te ayuda también a estructurar. Si luego las alternativas te sorprenden, pues haremos una segunda lectura, podemos empezar hacia arriba, hacia abajo, pero yo creo que esto merece la pena. Da tiempo, que tienes 2 o 3 minutos por pregunta, algunas te van a salir casi inmediato porque me las sé, y otras son tan difíciles que las vas a dejar para el final. Pero en el medio, esto sería el consejo que yo os doy, porque un examen tipo test es muy peculiar. O sea, tiene su formato y sus formas. Vais a hacer mucho. Entonces, y con esto, ahí os dejo. Si tenéis alguna duda o alguna cosa, aunque algunos os presentéis ya esta primera semana, yo sigo atendiendo en el foro, en el correo. Y si os presenté la primera semana, pues suerte. La segunda, pues cuando queráis me preguntáis lo que queráis. Es una asignatura que dominarla o sacar todo es difícil, tiene muchos detalles, pero sacar el mínimo y aprobarla yo creo que no es tan difícil si has o tienes una base o hasta cierto punto, ¿de acuerdo? Y nada, espero no veros más en esta asignatura. Que vaya muy bien.